Para terminar con este análisis, veamos ahora lo que pasa en el caso en el que el movimiento que tenemos no es rectilíneo uniforme, es decir, no tenemos una velocidad constante, sino es uniformemente acelerado. Eso quiere decir que tenemos ¿qué constante? Pues una aceleración. La aceleración es la que va a ser uniforme y por lo tanto el móvil, el sistema, se va a ir acelerando uniformemente. En ese caso, tenemos que partir de lo que conocemos, que es que la aceleración es uniforme. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea uniforme? Recordemos nuevamente que la aceleración es un vector y que la aceleración sea uniforme quiere decir que todos los aspectos de ese vector son constantes, es decir, el vector va a ser constante en su dirección, en su sentido y en su magnitud, siempre va a apuntar hacia el mismo lado y siempre va a tener el mismo tamaño y el mismo ángulo naturalmente. Entonces, ahorita estamos analizando el caso en el que todo se está dando en X y lo vamos a escribir así, pero hay que tener en cuenta esto para cuando hagamos la generalización a 3 dimensiones. Por ahora, matemáticamente, en una dimensión, esto se expresa así. AX, porque está en la dirección X, es una constante. Esta va a ser nuestra primera ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Y le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado A, porque se refiere a la expresión que nos da la aceleración en este movimiento. Ahora, partiendo de esto, podemos preguntarnos cuánto vale la velocidad y cómo la encontraríamos. Ya dedujimos la fórmula que nos da una expresión para la velocidad en cualquier instante y solo tendríamos que sustituir que A es constante. Lo voy a volver a deducir para que se aclaren algunas dudas que hubieran podido quedar o pueden saltarse esta parte. Recordemos que la aceleración está definida como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En este caso sería dx y ax, ¿sale? Y podemos despejar bx, que es lo que queremos encontrar, integrando ambos lados de la ecuación. En este caso sería ax por dx, perdón, por dt, dt igual a 0 a tf. Y del lado derecho tendríamos la integral de bx en dt, dt de 0 a tf. Nuevamente hacemos el cambio de variable, aplicamos la regla de la cadena y del lado izquierdo nos queda la integral de 0 a tf de ax de x. Pero ax es constante, así que la puedo sacar de la integral y la voy a sacar de una vez. Y me queda ax, la integral de 0 a tf dt. Y del lado derecho tengo que cambiar ya los límites de integración porque estoy cambiando la variable y me queda dbx. A la hora de absorber las t's en el diferencial de bx tenemos que cambiar los límites de integración y entonces vamos a tener la velocidad en x en el tiempo 0 y la velocidad en x en el tiempo final, que esto se suele llamar bxf y esto se suele llamar bx0. Y como sabemos, a la hora de integrar una diferencial, lo que nos queda es la variable bx evaluada de bx0 a bxf. Me voy a quedar solamente con esta parte y esta parte de mi igualdad chorizo, porque es legal, lo puedo hacer. Y voy a integrar el lado izquierdo
tengo AX, que es constante, y luego la integral de dt, pues es t evaluada de 0 a tf. Y del otro lado, la otra parte de la igualdad chorizo que me interesa es bx evaluada de bx0 a bxf. Cuando evalúo estas dos cosas me quedan ax por t menos 0 igual a bxf menos bx0. ¿Qué es esto? Esta es la velocidad en x al tiempo f. Esta es la que tomaremos como nuestra variable. Normalmente nosotros conocemos la velocidad inicial en x. Esta suele ser una constante, pero bueno, podemos recordar que esto es bx en el tiempo igual a 0. ¿Ah? Ahora, por fines prácticos, ya no me conviene estar cargando esa f. Así que ya no la voy a escribir y lo que voy a hacer es escribir esta expresión despejando bx de t de la siguiente manera. Bx en cualquier instante de tiempo t va a ser igual a bx0 más ax por ese tiempo t. Esto era f desde el principio. Esta es una expresión que tiene que ir a formulario y vamos a llamarla movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero esta es b. Una vez que hemos reducido esta fórmula, podemos entonces pasar a buscar cómo se vería la posición x como función del tiempo. Bx de t es igual a dx en dt. Entonces, podemos despejar dx nuevamente, haciendo lo que corresponde. Me voy a ahorrar algunos pasos aquí que se vieron en los videos anteriores y entonces me va a quedar que la integral de dx de x0 a xf es igual a la integral de bx de t de t igual a 0 a tf. Ahora, esta expresión, a la que le voy a llamar 1, podemos usarla y combinarla con esta expresión, porque bx de t, en este caso, en nuestro caso, es esta. Entonces, donde aparezca esto, voy a sustituir esto. Donde aparezca esto, voy a sustituir esto. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Del lado izquierdo, ya sabemos que esto nos queda x de f. Acordémonos que esto es igual a x de tf y que esto es x de t0. Entonces, del lado izquierdo nos queda x de tf menos x0. Insisto, me estoy saltando algunos pasos. Si necesitan regresar a la parte anterior o en sus formularios ya aparece esto explícitamente escrito. Y aquí voy a poner la integral de 0 a tf. Y donde aparecía b de xt, voy a poner b0x más ax por t por dt. Que lo que hice fue sustituir mruab en la expresión 1. Ahora, recordemos que las integrales se hacen repartiéndolas. Y entonces me va a quedar que x del lado izquierdo sigo teniendo lo mismo, x de tf menos x0 es igual, y voy a repartir esta integral acá y acá igual que el diferencial. Y entonces me queda la integral de 0 a tf de b0x de t más la integral
de 0 a tf de ax t por dt. Y hago la integral cada una por su lado. El lado izquierdo sigue siendo igual. No lo voy a cambiar. Aquí recordemos que b0x es el valor inicial de la velocidad en x y es una constante. Así que lo voy a sacar de la integral y me va a quedar b0x por la integral de 0 a tf de dt. Y recordemos además aquí que ax también es una constante y también la voy a sacar de esta integral y me va a quedar ax por la integral de 0 a tf de t de t. Y ahora sí, ya puedo hacer esas integrales. b0x sigue quedando aquí. La integral de dt, como ya vimos varias veces, es t evaluada de 0 a tf más ax. Y la integral de t de t es t cuadrada sobre 2 evaluada de 0 a tf. Y ya nomás me falta evaluar en los límites de integración y aquí me va a quedar b0x que multiplica a tf menos 0 más ax que multiplica a tf cuadrada sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2, porque lo que tengo que evaluar aquí es esta función completa y metiendo en vez de t, tf y en vez de t 0, que es lo que tengo acá. ¿Sale? Los ceros me los voy a chutar porque no aportan nada, literalmente no aportan nada. Y entonces me va a quedar, ya juntando lo de arriba con lo de abajo, x de tf menos x0 igual a b0x por tf más ax por tf cuadrada sobre 2. Yo lo que quiero es esto, x de tf, ¿sí? Y la voy a despejar. Ahora, igual que en los casos anteriores, la f de aquí ya no la necesito, me la voy a chutar. Y voy a despejar x de t. Y finalmente encuentro que x de t es igual a x0 más b0x por t más a por t cuadrada, perdón, a x por t cuadrada sobre 2. Y esta expresión va a ser nuestra tercera expresión del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y necesito que la tengan en el formulario. M, R, U, A, X. Y ya solo nos falta una expresión que resulta conveniente para resolver algunos problemas cuando no conoces el tiempo o no quieres pasar por calcularlo. Y vamos a hacer este último cálculo. Finalmente, para deducir esta relación tenemos que recordar que la aceleración se define como la aceleración instantánea, la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. ¿Vale? Ahora, voy a utilizar la regla de la cadena y voy a suponer que la velocidad depende de la posición y la posición depende del tiempo, y entonces puedo hacer esto. Una manera de ver esto medio chambona es pensar que estoy multiplicando y dividiendo por un diferencial. No es esa la explicación matemática. Estoy usando la regla de la cadena, pero bueno, si esto les permite entender un poco mejor lo que está pasando, pues se los perdono. Ahora, ¿qué es exactamente esta expresión? Justamente es la definición de la velocidad. Entonces yo puedo sustituir esto por b. Y entonces esta expresión me queda como db en dx por b. Ahora, yo puedo separar mis variables
e integrar. Esto se puede escribir así, como b de b en dx. Y en este caso lo que voy a hacer es despejar b de b. Y me va a quedar a dx igual a b de b. Me estoy comiendo en todos lados la x, perdón. Y puedo entonces integrar de los dos lados. Ahora, ¿cómo pongo los límites de integración? Hay que tener cuidado. Recordemos que los límites de integración siempre se ponen sobre la variable sobre la cual estamos integrando. ¿Cómo sé sobre quién estamos integrando? Siempre estamos integrando sobre la variable que tiene la d, que está siendo diferenciada. Aquí la d la tiene la x, así que aquí voy a integrar sobre x. Y aquí la tiene la b, así que aquí voy a integrar sobre b, pero siempre en los instantes correspondientes. Entonces voy a partir, como aquí estoy integrando del lado izquierdo sobre x, voy a partir de x0, que es x, como sabemos, del tiempo inicial, que vale 0, y x final, que es x del tiempo final. Y aquí no puedo integrar sobre, bueno, los límites no van a estar sobre x, van a estar sobre b, pero también al tiempo inicial, b0, que es b de t0, y bf, que es b de tf. Y, como sabemos, la aceleración es constante, ¿ok? Y entonces me va a quedar, esta a sale de la integral, ax por la integral de dx. Voy a poner aquí nada más x0 y xf. Pero del lado derecho esta b sí depende del tiempo, entonces no la puedo sacar de la integral. Pero fíjense que b de b, la integral de b de b, es b cuadrada sobre 2 en los límites b0 y bf. Del lado izquierdo la integral me queda x en los límites x0 y xf. Y del lado derecho me queda b f cuadrada sobre 2 menos b0 cuadrado sobre 2. Evaluando el lado izquierdo, me va a quedar que ax por xf menos x0 es igual a bf cuadrada sobre 2 menos b0 cuadrado sobre 2. Me conviene recordar que xf es x de tf y que bf es b de tf. Y nuevamente chutarme las f's es lo más conveniente también aquí. Y otra cosa que me conviene es multiplicar esta ecuación por 2 de los dos lados. Entonces voy a multiplicar aquí por 2 y voy a multiplicar aquí por 2. Este 2 va a multiplicar a este y va a cancelarse con este, y va a multiplicar a este y va a cancelarse con este. Y este va a quedar aquí multiplicando todo. Y escribiendo entonces la versión resumida de esto, nos quedará que 2 veces la aceleración en x por x de t menos x0 es igual a b de t al cuadrado menos b0 cuadrado. Y esta es la última de las relaciones que escribiremos en nuestro formulario referentes al
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero aquí lo que tenemos es una expresión que relaciona a X con B.